Hola Kikis, bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast de las crisis y oportunidades. El podcast en donde hablamos de todo un poco y ya saben que hablamos mucho de ese poco. Comenzamos. Así que voy a cederle la palabra a mis compañeros, introducirlos aquí, cómo están, cómo les ha ido. Súper bien. Súper bien. Súper nice. Aprendiendo, cuánta energía conociendo. derroche. Sí, conociendo. ¿Y qué quería? ¡Excelente! Gracias. ¡Grito de euforia! Eso, muy bien. Ya, no vamos a ver. No, mira, Más es con que, el tema que nos ha traído y quiere No, que esté puta. y te voy a decir No, que como, pues sí, por rato me dice Claudia, normalmente... No, te digo yo. Puso Laberito, Sí, yo te Laberito, digo vos me decís Claudia. Claudia, y realmente ocupo mis dos nombres, Ajá. ¿verdad? Pero yo soy muy fan de un podcast, que él se enoja, pero es cierto, veo al Pepi Chema, y Ajá. ahorita sentí que iba a decir, sí, yo soy Claudia y también Vero. Así preséntate. El chavo dice, yo soy Pepe y también Chema. Entonces me sentí como, yo también soy Bueno. Claudia y también... Sí, también soy Vero. Sí, Entonces también. me Vero. quedé Está bien. Pero como... fíjate que te queda bien en negro. Soy Claudia. Ah, de verdad. Sí, Ey, si es que hoy andamos Mírate ahí casi en que todos, toma. pero no de luto. Pero Cabal, sí sí. andamos... Es por el tema que vamos a hablar, quizás. Hey, es bien chévere el tema del que vamos a hablar, así que introducirnos un poco la historia que nos vas a contar La para historia. que empecemos a ¿Qué hablar. encontraste en redes? Sí, ¿verdad? Me empiezan a salir esas historias raras. No, una historia bastante impresionante para mí en relación a, bueno, ustedes saben, soy psicóloga, claro que me encanta el funcionamiento del cerebro y creo que en diferentes momentos o etapas de la vida el cerebro toma atajos, ¿verdad? Estos atajos mentales que son normales, ¿verdad? No me gusta usar la palabra, pero se pueden dar, son comunes, suceden en situaciones de crisis, pero esa historia que me llegó ahí a la vida me impresionó porque los atajos mentales en efecto son aquellas situaciones en las que de pronto nos encontramos que son difíciles y el cerebro nos lleva a otro lugar para, digámoslo así, bajarle un poco la intensidad de la situación que se puede presentar. Sin tanto preámbulo, voy a empezar a contar la historia que llegó a mí y pues ahí vamos entendiendo un poco lo que son los atajos mentales y si alguna de nosotros pues nos ha pasado, que lo compartamos. Esta es la historia de una persona que ya tiene pues más de 20 años, pero cuenta que cuando estaba de 6 años, ella recuerda que estaba en su casa, solo son ella con 2 hermanas más, ella es la menor, vivían solo con su mamá. Entonces dice que un día ella estaba acostadita cuando de repente escucha un estruendo, ¿verdad? Que más adelante cuenta que realmente fue un disparo. Escucha un estruendo y baja a ver qué pasa y mira en la sala que está su mamá y ella en ese momento recuerda que ahí hay como una olla con un montón de espaguetis regados por todo el suelo. Mira la escena y le pregunta a la mamá si se va a comer ella sola la ollada de espaguetis derramada en el suelo. La señora obviamente se enoja, la regaña, la manda para su cuarto y al rato está ahí la policía. Está la policía platicando con la mamá, entonces esta niña interpreta a los 6 años que a la señora se le cayó la olla de espaguetis y que ella por haber preguntado si se le iba a comer solita, pues hasta la regaña tanto al extremo de llamar a la policía. Lo curioso de esta muchacha es que durante su infancia y su adultez ella tuvo un tema serio con los espaguetis, porque el recuerdo de ella es, veo espaguetis en el suelo, le pregunto a mi mamá si solo son para ella y me regaña tanto que hasta llama a la policía. El punto es que una vez en una conversación ella empieza como a racionalizar, se lo podemos llamar así, el por qué yo tengo ese rollo con los espaguetis. Pero ya hablando como adulta dice, espaguetis, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que mi mamá me iba a regañar y iba a llamar a la policía y el ruido que escuché.
y decide hablar con la mamá y decirle, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque en mi memoria lo que hay es que cuando estaba chiquita hubo un día que escuché un ruido, se cayó la olla y te enojaste tanto por esto y esto, y cuando ya lo habla y obviamente la parte lógica de una adulta sabe que eso no puede ser así, pues ya la mamá le cuenta la historia real, y era que había alguien queriendo meterse a su casa. La señora mira a un hombre metiéndose por la ventana de la casa, mamá de 3 niñas, esta historia pasó en México, viene la señora, casualmente estaba armada y procede, ¿verdad? Procede a desvivir al intruso. Este hombre andaba en moto, o por lo tanto, o bueno, no sé si andaba en moto, pero al momento de irrumpir la casa, lleva un casco de moto en la cabeza, y ese casco en el suelo es lo que parece ser una olla, es lo que la niña asocia con una olla. Ya saben que no habían espaguetis, no tengo que ser más gráfica en relación a la materia que había en el suelo. Y por lo tanto, pues obviamente la mamá llama a la policía, o sea, la policía llegó por el suceso, no por la niña, y la señora no hubo necesidad que se la llevaran detenida porque obviamente fue en defensa propia lo de la intrusión y todo lo demás. Lo que a mí me llama la atención de la historia bastante horrible es cómo es el cerebro o sea, cómo actúa el cerebro para proteger a esta persona y cambiarle totalmente la historia. Entonces, estos son un poco los atajos mentales. Okay. No sé si alguna vez ustedes han tenido un atajo inconsciente y no consciente. Ajá. Antes de que entres ahí, por los puristas de internet, ¿verdad? Ajá. Puede ser una historia ficticia, ¿ya? Pero que refleja muy bien, ¿ok? Okay. Porque, y dadas las circunstancias, creo que no pasó en México. Ya. Ok. Ajá, sí, entonces, listo. por si sale algún purista aquí de internet, ¿ve? Y todo. Es más, en Reddit, que es una red social que hace poco descubrí yo, ya, porque ahí hay un montón de ondas, es otro rollo ahí, no hay nada que ver con X, Instagram, ahí es otro mundo, ¿verdad? Entonces, les dicen los hermanos mayores porque son de las primeras redes sociales, la de Reddit. Hay hilos completos de este tipo de historias, ¿verdad? En donde se puede ir a ver y todo. Y ahí mismo hacen la aclaración, que algunas son ficticias, ¿verdad? Buenísimo. Pero refleja muy bien lo de los atajos mentales, exactamente. ¿no? Por eso me encanta. Ajá. Hoy sí, atajos mentales, decías tú, perdón. Nice. No, preguntarles, o sea, si alguna vez nosotros intervenimos personas y a veces realmente también te llega alguien que no sabe qué pasó en su infancia o situaciones que no recordás. Hay personas que pasan por situaciones bien difíciles y vos decís, mira, ¿y cómo hiciste? O cómo pasaste por ahí, y alguien te dice, simplemente no vi. Yo recuerdo que hoy que estábamos hablando un poco de una película que vos mencionaste, yo recordé otra donde alguien decía, ¿cómo hiciste para todo este tiempo? Y decía, en ese momento mi hermanito siempre me dijo que cerrara los ojos y simplemente no vi. No vio nada de lo que pasó. El atajo, empecemos aclarando que es un atajo mental, ¿verdad? O sea, en psicología está validado el atajo mental como una regla inconsciente que ejecuta el cerebro exactamente para protegernos de algo que sea demasiado gráfico, como en este caso la historia que compartiste, o simplemente, porque tampoco los atajos mentales que solo ocurran en esos momentos, sino para evitar que el cerebro sobrepiense, porque el cerebro no le gusta pensar. Dato curioso de nuestro cerebro. Por eso hace los atajos. Entonces, solo tiene un disparador y tiene la acción que actúa en base a ese disparador. Ejemplo, cuando queremos explicar un lugar al que vos sí has ido y yo no he ido, o cuando vas a comer una comida que vos has comido y yo no he comido, por ejemplo, las ancas de rana. ¿Sí? La pregunta clave de las personas que nunca han comido es ¿y a qué sabe? ¿A qué sabe? Sí. La típica pregunta. ¿Y qué contestamos? Ancas de rana. El cerebro a la respuesta, porque la respuesta más común, al menos la que yo he escuchado, es sabe a pollo.
El que lo está diciendo quiere evitar toda la extensa explicación toda de la sabores. construcción de sabores para hacerte llevar a un sabor que no vas a saber identificar. Exacto. Pero el otro cerebro entiende que tampoco quiere pensar, entonces lo más parecido a una carnada es un pollo. Allí se ejecuta un atajo mental y es una cuestión cotidiana. Atarnos los zapatos, subirnos al carro, irnos por una ruta al trabajo, ahí hay un atajo mental, pero en este caso específico es también para curarnos de un trauma o una situación. Imagínate cuánto tiempo pasó. Eso te iba a decir, esta niña imaginaria, si no su cerebro no le hace el favor de contarle la idea que se cayó una olla con espaguetis. Porque entre más escuchas la historia decís, espérate, viste los espaguetis, pero habían ahí un par de piernas y brazos a los que no le prestaste atención. Y te aseguro que si esta niña tuviera la oportunidad de hablar con esa niña imaginaria, no los vio, no los prestó atención. No. O sea, realmente el cerebro es tan grandioso que te puede hacer eso. Ahora, el tema, y por lo que yo lo quería traer sobre la mesa, es porque a veces podemos tener esas historias a medias en nuestras vidas, donde vos empezás a contarte otra historia. ¿Y por qué no lo recuerdo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y te empezás a vender ideas que son más nocivas del evento mismo. Porque si esta personita no hubiese tomado su cerebro este atajo, ¿cómo hubiera vivido esta niña? Con el temor que venía un intruso todo el tiempo, con temor a hombres con cascos, ¿verdad? O sea, el pensar, mira, mi mamá por defendernos hizo esto, y cada vez que se sintiera amenazada, o sea, podían haber pasado tantas cosas que la parte muchísimo más fácil para sobrellevar esa situación era tal cual esto. Una asociación que ella entendiera, y ella entendía espagueti. ¿Verdad? Claro. Ante un entorno complejo, un entorno en donde una niña de 6 años no lo puede procesar, y quizás para su mamá, a pesar de que la niña le hizo una pregunta difícil, también lo mejor que le pudo haber pasado, porque esa niña no, o sea, ¿cómo le explicas eso? Creo que al final ese atajo favoreció a la familia, creería yo. Aunque generó el rechazo a los espaguetis de ella, ¿verdad? Pero o sea, para ella es el menor de los daños. Correcto. O sea, en este caso, es el menor de los daños. Y ella asociaba espaguetis policía. No, claro, o sea. No, algo malo. Algo malo, pues sí. Algo yo malo, no pido espaguetis porque me van a llevar presa. Ahora, sí creo que aunque el atajo es bueno, también ya pasado el tiempo, la persona adulta tiene que buscar y acercarse a su familia, o sea, decir cómo está llevando esto, que creo que es la parte que quizás hizo falta y que en una edad prudente podrían haber trabajado. Lo que pasa es que no manifestó que nada una niña no manifiesta más que no me gusta el espagueti, no me gusta, o sea, sí creo eso que decís, eso lo creo fervientemente, que una vez pasado el tiempo, esa regla deja de ser inservible y en lugar de ayudarte, te complica ante escenarios. Ejemplo, espaguetis, no quiero, no me gustan. No, fíjate que a mí me pasó algo y ahorita que lo estábamos hablando, digo, por lo mismo que les dije, ustedes tienen o no tienen, yo también me hago la pregunta. Nosotros vivimos como familia una situación de violencia traumante. Mi mami tiene una tienda y yo tenía quizás como también 7 años, quizás más o menos la edad de esa niña imaginaria. Espérate, quiero ver si yo tenía 7, mi otra hermana tenía 12 y la otra, sí, más o menos por ahí. Y mi mami sufrió un asalto en la tienda, ¿verdad? Nosotros vivimos en un edificio y la tienda estaba en otro. Bueno, fue un asalto, fue un atentado prácticamente. Terminé herida la empleada que teníamos en entonces, pero uno de los asaltantes quedó tendido. El otro lo terminó de desvivir. Pero fíjate cómo son las cosas. Y aquí voy con... Por eso esos atajos. Porque yo sí sé lo que pasó. Pero el punto es que yo me estaba bañando. Nosotros tenemos 2 apartamentos, pero en ese momento solo teníamos uno. Y el piso del baño era rojo. ¿Vos sabías cuando se dice rojo? Yo me estaba bañando cuando escuchamos, porque estamos bastante cerca,
6 disparos. ¿Verdad? O sea, eran 6 sonidos. Y al rato de eso, el timbre como loco. Tin, 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 tin. Una vecina que llegó a decirle a mi hermana mayor que bajara las llaves, bueno, que se fuera con las llaves y del carro porque había que llevar a la empleada al hospital. Entonces, para mí, cada vez que yo me bañaba en ese baño, era recordar el suceso. Y creo que un día hablamos que yo tengo atravesado el presente y el futuro y el pasado. Entonces, para mí fue un alivio cuando mi mamá adquirió el otro apartamento. Yo inmediatamente pasé a bañarme ahí. Yo no me baño en el baño de mi mami, nunca te he fijado. Yo, así sea, pase lo que pase, yo en ese baño no me podía bañar precisamente por eso. Y mi hermana no soporta que alguien llegue tocando el timbre acelerado. Puro loco. Ajá. O sea, por eso te digo, o sea, sí tenemos... Pero no son 5 veces. Con que toques 2 veces, 2, 3, ya se dispara el Claro, correcto. Claro. O sea, por eso te digo, a mi otra hermana no sé qué le habrá pasado, pero sí era mucho el tema de cómo conectamos sonido, obviamente imágenes, porque lastimosamente, para que no quedáramos horas en la casa, nos movieron al lugar del hecho. Y al final es una situación que fíjate que yo no lo proceso como algo traumante, vieron lo que me pasó, no, pero cada vez que he hecho un patrón de PNL o he tenido que resolver un tema que me lleva a un momento determinado de mi infancia, me lleva ahí. Es ahí. Claro, es el de mayor trauma, ¿no? Por decirlo de esa manera. ¿Ocupaste algún atajo ahí o no te acordás? Para después, porque me imagino que te enteraste o viste a la empleada herida también, ¿no? Sí, la empleada, no, a la empleada la vi ya después, okay. ¿Verdad? O sea, solo vi una parte de la persona cuando pasamos por ahí. Fíjate que no, creo que es más el hecho de, obviamente, no recordar. Correcto. Una serie de cosas que pasaron después. Hay muchas de las cosas que te estoy contando, las hemos conversado después. Quizás la diferencia, y ahí es donde yo insisto, cómo hablar del elefante en la mesa. O sea, te pasa una situación como tal y muchas familias a veces lo que hacemos es dejamos de hablar del tema. Y nosotros sí tendemos a dejar de hablar de muchos temas, pero eso no había para dónde hacerte. O sea, mi papi estaba fuera del país, mi mami era una persona con 3 hijas mujeres, o sea, y niñas. O sea, si yo te digo, si yo tenía 7 años, mi hermana, la siguiente tenía 12 y la otra tenía 17, pues. Era una situación bastante complicada. Mi papi estaba fuera del país y yo sí recuerdo que parte de eso que nos pasó fue lo que motivó a que mi tía y mi prima regresaran al país. Pues, o sea, quizás vieron el tema de todo lo que tal vez mi mami sintió, pasó, pensó y todo lo demás. Sí es algo que a la fecha creo que nunca lo hemos hablado. Fíjate que yo hice hace poco, y no tengo el permiso, por eso no puedo revelar mucha información, de hablar del caso, pero el atajo mental que esta persona que me compartió el ejercicio es que yo no puedo hablar de mi papá. Y era como, pues sí, pero platícame un poco. No, es que, o sea, es X en mi vida. Ok, ¿cómo llegaste a que fuese X? Vea. Es que nunca estuvo. O sea, vamos. Y Daniel Kahneman es un psicólogo, entiendo yo, que escribe un libro que a mí me gusta mucho, que es Pensar rápido, pensar despacio. Pensar rápido es el atajo mental. Y es bien común que lo hagamos. Señor, te doy gracias. Pues no sabes por qué. Por todo. Pensar rápido, o sea, no quiero meterle mucha información. Pero al pensar despacio, que es un ejercicio que yo te recomendaría, estabas en el baño, pero antes de que estar en el baño, ¿qué hiciste? Inmediatamente que escuchaste, ¿qué hiciste? O sea, y el cerebro te puede ir dando toda esa información, real o ficticia, pero al final llena los huecos de información. Total que esta persona que me comparte la historia es... Mi papá va a Estados Unidos, mi papá va a Escocia, ¿verdad? Por mucho tiempo, y pues a mí me tocó vivir con mi tía abuela. Y mi tía abuela,
como muchas historias en nuestro país, tía abuela o separada o viuda o soltera, criando a su hija y a la hija de su hija y a sus bisnietas, todas mujeres. Y una frase que ancló fue: no necesitamos hombres en nuestras vidas. Wow. La visca abuela, ¿verdad? Esta persona la escucha, impronta, la ancla Le y es cierto. Le compra Y la al final, creencia. acuérdate que el cerebro busca resultados, busca ser pragmático. Dice que no necesitamos hombres y en realidad no hay hombres. Uh-huh. Así que solas nos bastamos. Un buen día, regresando de la universidad, se encuentra a su papá, que había vuelto de Escocia, Okay. en la puerta. Ella venía a la universidad, venía con un amigo y se encuentra a su papá. Y allí borra cassette y sigue X. Entonces hicimos el ejercicio de vamos a pensar despacio. Quiero que me diga, y de verdad hubo mucho rechazo al principio. ¿Sí? No, espérame. Contámelo con peras y manzanitas. ¿A cuántos metros de distancia lo viste? Y ya se quedó pensando. Quizás unos 100 metros. Vi que había una persona, un hombre, en la puerta de mi casa. De la bisabuela. Era de mañana. Lo ve. La está esperando. Y en algún momento esta persona borró toda esa escena de qué pasó cuando pasó a la par. Sí. Y cuando empezó a revivirlo, empieza a salir el agua. ¿Vea? Sí, claro, fluye todo. Porque entonces ya recordó que le dijo al papá, ya recordó por qué se había ido a Escocia, ya recordó por qué volvió, y ya recordó cómo la información de la bisabuela había protegido no solo a ella, sino a la mamá, a la abuela y a la bisabuela. Uh-huh. ¿Vea? ¡Pah! Y se destapa todo. O sea, ese es un caso que, como digo, no tengo toda la información es ficticia. Uh-huh. De la persona que me lo compartió, y es un atajo mental. Te protege, ¿no? Te protege el cerebro y te protege por años. Sí, mira, y a veces también creo que si sos consciente que puedes tomar esos atajos, son válidos. A mí me pasó también cuando mi papi falleció. Como me costó tanto, o sea, mi proceso de duelo fue de 5 años, pero los primeros 3 fueron bastante difíciles. Entonces hubo un tiempo en que dije, me voy a contar una historia, pero yo lo dije, o sea, no es como que tu cerebro te lo mandó. Un día desperté y no, qué galán hubiera sido. No, o sea, yo dije, ahorita yo necesito vivir y voy a pensar que andas de viaje. Ok. Y lo hablé con él, porque en mi chollazón yo hablaba con él, me iba al cementerio a pelearme con él. Y entonces le dije, mira, ahorita no voy a ir a verte al cementerio porque vos andas de viaje. Y como le había tenido un trabajo donde solía irse para Honduras, para Nicaragua. Y entonces yo decía, voy a pensar que andas en Granada, que no me puedes hablar desde allá. Y por los próximos 7 días no nos vamos a comunicar porque vos andás de viaje. Y sentí tan rico pensar que andaba viajando que pues me dio paz mental. Entonces sí creo que a veces podés tener como conscientemente, me voy a dar un break, voy a pensar eso, pero tampoco perdás la realidad. O sea, no vas a vivir 7 años en el break. Sí. Hay gente yo he conocido gente que ha pasado 20 años contándose una historia. Contándose la historia ahí es donde yo creo que no es del todo sano. Sí, pero estas personas ni siquiera han reconocido el patrón o el sesgo cognitivo que tienen con relación a eso. Que van a la tumba, ven el nombre y están en una negación completa de que no es el nombre de esa persona, es el nombre de otra persona. Y han vivido así 20 años. 20 sí, años. Ahí es donde te digo. Y están sufriendo y están en un eterno luto. Eso creo que. Y no quieren aceptar que soltar esa historia o cambiarla les puede liberar.
Y eso te puede pasar con familia o con animales. Hay gente que se niega a soltar las mascotas que tuvo. En la historia que nos contaste al inicio de esta niña de 6 años, o sea, estás hablando que pasó de los 6 a los 20 y tanto. O sea, pasó, ¿qué? 14, 15 años rechazando el espagueti, pero bueno, en esta historia hay un momento clave en el que dice ¿qué onda con los espaguetis? Sí, cabal, me cayó el 20 de que pero hay gente que pasa sufriendo y lo acepta como un designio divino el que así suceda. Es lo que vine a vivir. Ajá. Es la carga, es mi cruz. Yo quizás a lo que más presto atención ahora de mí es a eso. O sea, porque esto me está haciendo tanto ruido. Ejemplo, que me llamen para cobrarme. Para decirme, mire, fíjese que usted nos debe. Esa onda a mí me dispara el genio, men. Uh-huh. ¿Para qué me cobras? Sabes que te voy a pagar, pero me lo dispara. Sí. Entonces, ¿de dónde viene? De un asalto a la casa de mis papás. Vea. Uh-huh. En donde yo hice pasar al asaltante a la sala. Tenía 7 años, 6 años, y yo era educado. Uh-huh. Vea, pase. Ay, cuando ya entró mi mamá a la tienda, pero yo no entendía que era asalto. Yo entendía que mi mamá le estaba dando la caja con dinero. Vea. Uh-huh. Y pues mi papá estaba en el ejército y mi papá andaba pistola siempre. Y el tipo pone una pistola en el mostrador, pero yo no asocié. Correcto. Que es un asalto. Que era una amenaza. Uh-huh. ¿Verdad? Eso no lo sabía, mira. Y mi mamá nunca nos dijo nos asaltaron. Ya. Yeah. Entonces a mí me cobran o veo policías uh-huh. y a mí se me dispara rápido el sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que decías? Que era de defensa, pues. Ajá, o sea, voy a la defensa, que es algo que creo que contribuye en estos atajos, ¿no? Uh-huh. O sea, de venir y decir, te voy a mantener con vida, alerta, sí, ¿no? Al atento, final, ¿sí? Exactamente, un atajo es para ponerte a salvo de la situación que estás viviendo. Uh-huh. O sea, porque obviamente a veces la amenaza no necesariamente es de un asaltante, no de un intruso en la casa, a veces la amenaza es de tus mismas emociones. Ese dolor es tan grande que te está amenazando en tu vida, en tus ganas de vivir, en tus ganas de seguir adelante. Entonces es tan grande ese dolor que te lleva a ciertos atajos. Lo que vos decís, si hay personas que están por 20 años yendo al cementerio, es porque nunca se encararon a decir, vaya, pues me voy a dar el chance de experimentar ese dolor y aceptar que la persona ya se fue y lo voy a atravesar. Uh-huh. No me siento orgullosa de decirte que mi duelo duró 5 años. Uh-huh. Para nada. O sea, y tampoco me da vergüenza, mira. Eso te iba a decir, que no me da vergüenza, hay tiempo, no, por regla tiene que ser, ¿no? Cada quien pero lo vive yo te distinto. digo, no me siento orgullosa porque hay personas que quizás de alguna manera confunden y piensan que quizás no lo quería, pero no llora. Uh-huh. Llorar o sufrir por un ser querido no tiene nada que ver con el amor. Uh-huh. Y nadie te puede venir a decir, te digo porque a mí me pasó mucho. Igual a mí. Algunos decían, lloras mucho porque vos eras la que más lo querías. Bueno, en el caso de Mike, que me dan ganas de darle riata porque me decía, no me jodas porque vas a llorar por él si sos quien más lo disfrutaste. Por lo mismo. O sea, nadie te puede venir y decir si tenés o no tenés derecho a llorar. No tenés nada que decir. Sí. No, es que esa forma coercitiva de dar coaching, ¿entendés? Sí, que es muy de ella y muy mío. Sí, es muy nuestro, la verdad. Dos. O sea, no era por... Sí, no era por joderme. No era por joderme. Yo sé que era por sacarme. Cortar estado y todo. Pero le cuesta mucho lograr. Es que la otra vez estaba escuchando hablar a mi hija Camila y como nos parecemos mucho, ¿verdad? Y ella decía unos datos bien lógicos y yo la escuchaba y decía, puti, se parece a mí. Qué mal caigo así. Así soy. Sí, o sea, y se lo dije a ella. Saludos, hija, sé que no ves los episodios, pero bueno. Mira, pero algún clip le va a llegar. Hace un corto de este momento para que lo vea, ese minuto solo para que WhatsApp solo para que vea. Camila nos vea. Sí, pero realmente bien,
y creo, por eso te digo, yo quería traerlo a la mesa porque nos puede pasar en diferentes situaciones. Nos pasan un ¿verdad? montón de cosas. Es que, Por ejemplo, en los sesgos de estereotipos. Vos lo decías hace unos días, que está el estereotipo de que las mujeres no saben manejar. Allí te hace un atajo mental el cerebro, ¿vea? ¿Por qué? Porque quiere evitar estar pensando si en realidad la base estadística de todas las mujeres saben o no manejar, y es más fácil estereotipar, ¿verdad? Para todo, o sea, si decís que sos psicóloga, yo antes asociaba psicólogos, saben todo de la conducta humana, saben todo del ser. Me va a psicoanalizar. Sí, eso es lo más común. Pero no me psicoanaliza. Oye, ¿sabes lo que está pensando? Sí, Yo no estoy eso le digo, no estoy trabajando. Pero realmente no está psicoanalizando. O sea, no sé leer el aura, no sé leer pensamientos. Por eso, por ahí se Soy crea psicóloga, no mentalista. Y ese atajo mental, ¿no? Es un atajo mental. Ajá. Pensar que si no ahorras ahora no vas a tener para el futuro es otro atajo mental. Los miedos normalmente son disparadores con atajo mental, ¿verdad? No, es que ya me estoy haciendo viejo. Y en esta protección, ¿verdad? Los atajos mentales también como que ayuda. Ahorita que mencionabas el miedo, ¿no? Con los miedos los atajos mentales funcionan, pues al final comenzás a racionalizar ese ruido de qué es, ¿no? No te pones a pensar, es un espectro, es un alma del más allá, ¿verdad? O qué, o quizás sí, depende del atajo por donde te lleve, ¿verdad? Pero, no, se cayó tal, es que dejé mal puesto en la cocina ahorita que llevé el plato, ¿verdad? Y como que te va haciendo esa parte. Ya cuando no funciona el atajo mental, ahí estamos, cabrón, ¿verdad? Mira, no sé si este fue un atajo mental o simplemente me hiciste el favor de sembrar una idea en la que yo quise creer. Creo que ya sabes de qué se trata, de la rata horrible que vi aquel día que iba caminando. Entonces, hoy cada vez que paso por ahí, pero ya te voy a contar qué me pasó después. Cada vez que paso por ahí digo, yo creo que era paja, pero elijo creer que era cierto lo que me dijo y no me voy a encontrar la rata. Pero lo gracioso es, yo siempre he creído en las oraciones de mi mami. Eso es como, no tenés idea cómo eso me protege. No sé si al final es un atajo mental. Es un atajo mental efectivo. Eso te iba a decir. Y es muy efectivo. Porque en situaciones donde yo tal vez me siento vulnerable, me agarro de las oraciones de ella y es bien chistoso porque no es un tema que se queda en mí. Ha trascendido. Me dio risa porque justamente mis sobrinas, que ya ves que se fueron a vivir lejos, Cami cuenta que una vez, bien linda, ella tenía ganas de andar en el bus y dijo, bueno, así como ella, que el bus va a dar vuelta y va a regresar al mismo punto. Empezó y esa cosa no daba vuelta, iba lejísimo y ella iba viendo como el mapa y decía, me voy alejando un montón, pero dijo, pero las oraciones de la mami me van a tener con bien, o sea, ella también se cubrió de eso y a mí me agradó escuchar, ¿vea? Yo dije, bueno, sí, porque yo siempre digo, sus oraciones me llevan y me traen de regreso, pero lo que te quiero contar es que me dice, mami, yo a veces te pregunto si ya vas a venir, porque en el momento que yo sé que ya vas a venir, yo empiezo a pedirle a Dios hasta que te quite esos animales que ves en el camino. Mira, cuando me dijo eso, yo ahora camino con más propiedad y digo, las oraciones de mi mami me alejan de todos los males, hasta de las ratas. Así que fíjate, y esos son los atajos. Son ¿no? los atajos porque, bueno, vos ya me viste cómo reacciono con mis fobias y es algo que no puedo controlar. No hagas así. No, ya vamos a trabajar el patrón. No espérate, vamos a hablar se me de había eso. olvidado, pero eso es otro tema, no lo vamos a hablar. Sí, cabal, es otro tema. Pero sí, todos esos, o sea, de verdad, nuestro día está lleno de atajos mentales. Porque el cerebro se guarda supuestamente la energía para operaciones más complejas, cosas nuevas que ha hecho y que necesita enfrentar. Pero esos atajos mentales son los que muchas veces nos hacen más daño que otras veces. Como por ejemplo, yo no sé, que creer que Dios está en cada detalle de nuestra vida pensando qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Ese es un atajo mental. Porque los que tendríamos que estar a cargo de todo eso somos nosotros, ¿verdad? Y pueda que haya
personas a quienes les es efectivo hacer eso y a quienes no. A mí no me es efectivo estar pensando que Dios se despierta y dice, aquí está toda tu agenda, yo te la voy a manejar, no te preocupes. Sí, claro, o sea, ¿verdad? si lo agarras para postergar y no hacerte cargo de lo que te tienes que hacer cargo, está mal, Ujú. ¿verdad? Porque si entonces que hagas pasos de fe, sí, yo voy a hacer eso con digamos, la iluminación, pero la estás haciendo, ¿verdad? Con la compañía de su mano, pero lo estás haciendo, a no hacer nada. Fíjate que, yo por eso les quería compartir el ejercicio del piensa rápido, piensa despacio. Yo personalmente, y bueno, vos lo dijiste, estamos viendo situaciones familiares que son únicas, por lo menos para mí es única la que estamos viendo, y hay días que me despierto y digo, puta, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? Y en ese momento me he cachado, porque obvio me empiezo a sentir deprimido, porque obvio empiezo a sentir miedo, porque empiezo a tener incertidumbre. Respiro y empiezo a enumerar qué está pasando en este momento. ¿Qué está pasando? Son las 6 de la mañana. Estoy sentado en la cama. No está pasando nada. Toco el cuerpo. No está pasándome nada. ¿A qué me refiero con que esto que me está pasando? ¿Verdad? Y empiezo a pensar despacio, como a enumerar una por una las cosas que están sucediendo, y eso también me tranquiliza. O sea, me traduce en mucha tranquilidad en no hacerle caso a todos los atajos mentales que estamos teniendo. O sea, vamos y nos duchamos y nadie piensa en cuáles son los pasos para ducharnos. Simplemente activas el atajo de forma automática, te metes a la ducha y te duchas. O sea, nadie piensa en los procesos porque el atajo mental está activado. Pero sí empezarlo a hacer el ejercicio de pensar rápido, pensar despacio. Y de verdad que quisiera decir que es nuevo, pero como les decía San Ignacio de Loyola, hora por hora, en sus ejercicios ignacianos, dice, hora por hora, hace una revisión de qué hiciste. ¿Cuál fue tu momento de mayor tentación? Decía él, o en mi caso, de donde flaqueé, donde... se hizo presente el mal espíritu. Ayer nada menos pasaba que trajiste unos panes con ciruela. Habían 3 y me comí 2. Vea. Solo le tocaba uno. Y en la noche, estaba pensando cuál fue mi momento más débil. Fue en ese momento. O sea, yo sentía, necesito otro pan. Pero si no lo pienso desaceleradamente, me duermo y no pienso en... Correcto. y no te estás enganchando. En hora por hora. Mira qué bonito es hacer el ejercicio de pensar despacio una situación. Pensar hora por hora. Como, no. Cuando haces tu reflexión del día, por eso vas te digo, o sea, en la noche horas. que estás, porque sí, yo creo que antes pensaba que todos lo hacíamos, pero yo tengo unos mis brincos heavy cuando estoy haciendo el resumen del día, porque digo, esto no lo hice, o se me quedó pendiente un pago, cosas así, ¿verdad? Y cómo le disculpas con la persona a las 2 de la mañana, que es la hora que más suelo dormir. Pero entonces cuando haces tu resumen del día, vas como eso. Hora por hora. Que hice a las 8 de la mañana, que hice a las 9. Uy. Revisando ahí. Qué medio. De hecho, hay un ejercicio en PNL que ayuda, algunos dicen, con el Alzheimer. Si puedes retroceder al inicio de la mañana y enumerar las actividades que hiciste durante el día, has recabado información. Pero si logras recordar qué hiciste el día anterior, vas entrenando tu memoria a pensar despacio. Qué nice. Hacer las conexiones más lentas. Más lentas. Fíjate que yo algo que he estado viendo tú es que la mente, su función es pensar. Bueno, no. Más bien, su función es traernos pensamientos, memorias, recuerdos y todo lo demás. Pero el pensamiento va a venir. Lo que nos mata es la pensadera. Ya. Porque el pensamiento viene. Pero si yo lo cacho y comienzo, y entonces ya la pensadera, ¿no? La acción de pensar es la que nos pone en esas situaciones. Creo que los atajos mentales a veces se salta y te todo va a ese pensadero. Pero cuando ya lo revisamos y decimos, espérate, este atajo mental me está sumando o me está quitando, ¿verdad? Ahí creo que sí es bueno el pensar, ¿ya?
Pero si comienzo a pensar en que pobrecito yo, todo lo malo me pasa a mí, estoy aquí. Yo creo que es a rumiar el mismo Correcto. pensamiento, a rumiar, y le es das que ahí pobrecito todo. yo. Es que, Vino, me siento mal. Ok, me siento mal, listo, me siento mal. y es Y que... no, te ¿por das qué el me chance, siento ¿verdad? mal? Ajá, ¿y ¿Qué por me hace sentir No, yo no me quiero esto? sentir mal. Ajá. Debería, yo no me puedo sentir mal. Ujú. Ya soy practitioner en PNL. Y, o sea, ya me sentí mal, punto. Sí, Ajá. aceptarlo. O sea, pero fíjate que es bien interesante porque el hecho de, que ya lo hemos hablado en otros episodios, sentir culpa, vergüenza, remordimiento, es lo que hace que rumiemos. Ay, qué culpa. Es que no me levanté a la hora que se levanten los grandes líderes. Pinche Arturo. Los grandes el club líderes. de las 5 de la siempre, mañana. el club de las 5. Yo me Sí. levanté a las 6. ¿No? Y de repente quizás no es eso. Quizás es un recordatorio de tus papás que al que madruga Dios lo ayuda, vea. Puta, yo no madrugué. Y empieza la culpa y empiezas a rumiar. Y es que como así he actuado en otras ocasiones, por eso es que no estoy donde yo quiero. Sí, como cortar ahí Y eso. justo esa pensadera, esa Rumiadera. rumiadora, es lo que te lleva a la culpa. Pues sí. No la acción en sí. O sea, me dormí. O sea, vea, no me levanté a las 5, listo. Sí, Ajá, y pero por es eso- la culpa la que me lleva. ¿Verdad? Y por eso lo que hoy venden en los videos motivacionales es que tienes que tener una vida con sentido, con propósito, llena de cosas que te lleven a sentirte realizado durante el... ¡Puta madre, ¿verdad? Ir al gimnasio, comer sano, pensar sano, dormir 8 horas, tener una familia. Hace poco escuché, y para mí Todo tiene lo que sentido. yo no hago. Ajá, por eso. Bueno, a Bosco, al Ajá. arquitecto Bosco. Cuenten los amigos que están orando por ustedes. Ahí está su riqueza, decía. Me hizo Ujú. bastante sentido, fíjate. Sí, hay mucha enseñanza Ajá. en los videos de... Este es millonario ahí. Este es millonario. Sí, no, yo siempre me he sentido así. Yo No, sé. ahí sí. Siempre me he Sí. sentido así, la Uno de sus verdad. grandes valores es el networking. Ajá. Mis amigos, sí, Entonces, definitivamente. Cuando la vida pues, puede ser bastante simple, sencilla o compleja como la queremos hacer, y que para cada uno debería de existir una receta propia de cómo cocinar su vida. O no, Ajá. o solo vivirlo. Ajá. Digo, sí. Mira, pues, o sea, solo porque vivirla, por eso ahora está, mira, ¿no? cabal, Ujú. solo vivirla y otra cosa, fíjate que ahorita que hablábamos de los atajos mentales y de esas cosas que nos marcan a veces en la infancia, porque recordé un par de historias. Fue una situación bien particular que, ponele, tuve una acción con alguien, pero no me imaginé lo trascendental que fue hasta que ya muy adulta me lo contó. Ella es una amiga mía, no voy a decir qué tan amiga mía es porque va a ser bien obvio de quién se trata, pero esta mi amiga tiene en los dedos de sus pies no se terminaron de formar, entonces 2 o 3 deditos no están bien formados. Y un día, muy chiquitas, estábamos brincando en la cama, ¿verdad? Quizás teníamos unos 8 años o 7, no sé. Y estábamos saltando en la cama. Y de repente, ella recuerdo que se sentó y me dijo, mira, te quiero enseñar algo. Y se quitó los calcetines. Y yo todo lo que recuerdo fue que le pregunté si le dolía. Ujú. Entonces yo solo le dije, ¿y te duele? Porque yo dije, si le duele no volvemos a brincar. O sea, mi pensamiento natural fue ese. Y ella solo me dijo, no. Y me empezó a enseñar uno por uno, vea. No, mira tal cosa. Y yo solo fue como eso, vea. Bueno, pero si no te duele, no pasa nada. Y seguimos brincando. Yo sí me acuerdo que yo le conté a mi hermana mayor. Y le dije, mira, fíjate que esto y esto. De verdad. Sí, como preocupada. Ujú. Y entonces, ¿vos crees que eso sea algo? O sea, yo quería saber si le podía pasar algo más, era como síntoma de una enfermedad, qué sé yo. Y entonces solo me dijo, no, a saber qué le habrá pasado.
pero si no te dijo que había sido una caída, un accidente. Mi hermana como que trató de indagar un poco más y yo le dije, no, solo me dijo que así era y que no le dolía. Para mí preguntarle del dolor tenía un significado porque yo sí nací con un quiste en el dedo. Entonces mi dedo de hecho era así. ¿Sabes que cuando te acordás que de chiquito te ponían a hacer como una manito en cemento? Pues me ponen esta mano en el kinder y el gran hoyo porque yo tenía un quiste, me operaron a los 9 años. Pero a mí sí me dolía el dedo a veces, me dolía, entonces cuando me dolía se me estiraba, me echaban crema, me ponían agua caliente. Lo que te quiero decir que ya muy adultas, y te digo que quizás ya teníamos los 30 años, cuando me dijo que, o sea, como que para ella todo había cambiado ese día, porque eso era un tema que le daba vergüenza, que ella recordaba una situación que había tenido con su abuela una vez comprando zapatos, y que para ella fue como que yo lo había visto de lo más normal. Quizás para ella había un temor que yo le rechazara. Hasta que ella me lo dijo, para empezar, no me acordaba del suceso. Qué raro. Sí, o sea, no, porque como te repito, o sea, eso sí, no para determinaba. Ti no fue, para ti no, para sí, ella para sí. ella sí. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy sensibles. Quizás más en esta parte de que a veces a los niños explicarles todas estas cosas que se pueden dar. Mike lo hablaba en otro programa donde él decía, hoy seguimos viviendo en un tiempo donde las diferencias que tenemos como personas nos marcan, los que son saludables, porque hablaba del culto al cuerpo, los que de pronto viven una vida totalmente diferente a la tuya y lastimosamente las diferencias nos marcan como que fuéramos contrarios, cuando realmente todos somos seres humanos, todos podemos tener situaciones que nos marcan o que nos hacen sentir inseguros o que nos hacen sentir con temores, todos podemos agarrar los atajos mentales de los que hablábamos y muchas veces de alguna manera nosotros podemos contribuir a formarte un atajo o a quitarte ese atajo, porque si alguien pues de alguna manera ven y te dice, mira, aquí tengo este lunar peludo que me da pena, y vos tenés un impacto en eso a que vos digas, no hombre, yo tengo 3, o sea, o no pasa nada. Sí, o sea, ¿y cómo se llama? Cabal, lo bautizamos, sí, o sea, pero yo te digo, yo tengo cara en las rodillas. También. Sí, o sea, a veces hay una serie de cosas de las que pronto nos podemos agarrar y no sabemos cómo esa persona puede haber pasado un montón de emociones para venir y atreverse a decir, o sea, qué es lo que le atormenta o no le atormenta. Así que bueno. A mí me llegan los atajos mentales, fíjate, porque muchas veces sí los he ocupado a mi favor. Ajá. Ya, yo me disocio, como dicen los bichos ahora. Ajá, sí. La chaviza. Si la chaviza no tiene atajo, pues los cabrones tienen una gran autopista, ¿va? Ya no es así un atajo mental, puta, nunca llegan de un lugar a otro. Pero me suele pasar, fíjate, estoy en reuniones ya para ver las capacitaciones. Yo ya estoy en otro lado, o sea, hombre, qué chivo, de repente es así, vea, y trato de poner cara, pero en algún momento ya me perdí del objetivo de la capacitación, vea. Y yo escucho, lo mismo. Entonces mi atajo mental me lleva a decir, ok, la ensalada que quieren todas las empresas, vea, y todo, pero de repente sí me pasaba mucho, ya, más en las presenciales. Y era así como, hace algo para que no se te note, ¿verdad? Que anda pagando. El Inge me decía cada rato, saludos, ingeniero Mario Alfaro. Porque con aquel íbamos y era como, hey, se te nota, ¿verdad? Y yo, no, vos lo notás, créeme que el cliente no lo nota, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Quizá él porque me conocía mucho y sabía, y ya se fue a otro lugar, ¿verdad? Y me sigue pasando mucho, aún cuando estoy del lado del participante. Un atajo, pero en el tráfico. Es decir, híjole, sí. O sea, quisiera salir de la tormenta que siento que soy estar en el tráfico y realmente sí sería súper funcional tener un atajo mientras estás en el tráfico. Yo decía, voy a aprovechar para algún podcast, un audiolibro o algo, ¿verdad? Pero se vuelve de repente también tan insoportable que ya ni le prestas atención a lo que vas oyendo, ¿no? Exactamente. Sí. Resignificación, reencuadre, ¿verdad? Eso sería. Ajá.
O sea, todos hacemos los famosos atajos mentales. Ya nos vinieron a hacer señas. Sí, bueno. Terminamos el podcast. Es que como estamos alquilando la sala. No fregues. Nos van a cobrar alquiler en indirecta o qué onda. Mira, en otra casi que me dice, es que ya está terminando el rollo. Mira. Ajá. Pero sí, ya estuvo el tiempo. Bien, perfecto. Acotaciones finales. Ay, acotaciones finales. Puta. Comenten. Comente, pues, finalmente, ¿qué pedo ahí? ¿Qué te lleva ahí? No. Sí. No, a mí me llamó mucho la atención todo esto, ¿no? de los atajos y cómo nos pueden ayudar, pero también cómo nos puede dificultar, ¿no? Uh-huh. En la historia que contaste al inicio pues fue bueno, ¿no? Para evitar ese trauma al final de esta niña. Pero de repente también hay unos atajos que vienen a salir a otro lado, ¿no? Y decir, híjole, en aquel momento me funcionó. Exacto. Pero ya ahora quizás no me está sirviendo mucho, ¿ya? Uh-huh. Entonces es como tenerlo en cuenta también y que revisar ese atajo, que no siempre nos va a llevar al lugar que queremos, ¿ya? Que puede ser una limitante y que en vez de yo quiero ir para allá, pero el atajo me regresa, ¿no? Uh-huh. Y me está en ese bucle. Entonces, como considerarlo también. Uh-huh. Buenísimo. Listo. Bueno, que nos dejen en sus comentarios si quieren hablar de algún otro tema o si quieren conocer cómo pueden trabajar el tema que acabas de decir. A veces hay que hacer un reencuadre más que un atajo mental, Uh-huh. pues son tipos de herramientas que podemos trabajar en una sesión y así que de pronto podemos ayudarles con eso. Y bien, Kiki, ya saben, el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero sin duda nos saca de donde estamos. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye, Kiki. Bye, Bye, Kikis. Tan, tan. Hoy Vamos se hace a intro. comer Hace pizza. intro. ¿Ah? Hoy se hace intro. No hay No, hombre, intro. ¿qué es que lo haga? No, yo no. Ya hablé un montón. No, que lo Quiero haga ver. él. Curati, no, aquí estamos. No, en lo que dijiste, sí. Ya lo hizo también. Ya lo hizo. Ah, ya Porque lo hizo. no Sí. entró de una a la historia, Ya sino ven, que ya hizo. lo hice. Vamos a comer, pues. Sí, vamos a comer que la seca. Mira que